Retomo la exposición. ¿Sí? La ley 27.551 es una ley llamada de locaciones en general y consta de 4 títulos. El primero de ellos introduce importantes modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación con relación a este tipo de contratos. Hay un título 2 que habla de una regulación específica sobre los contratos de locación, que habla sobre garantías y demás repartos de gastos de expensas, y cuáles son extraordinarios y comunes, y otras cuestiones relacionadas específicamente con las cláusulas del contrato. Hay un título 3 que habla de un programa nacional de alquiler social, y un título 4 que son métodos alternativos para la resolución de conflictos. Específicamente, la registración de las locaciones de inmuebles está dado por el artículo 16 de esta ley, en donde el legislador ordena o instruye a la AFIP a que reglamente un régimen de registración de contratos, de locaciones. Bueno, en función de eso, la administración estuvimos trabajando bastante tiempo y pudimos tener un servicio acorde, digamos, a toda la gama y la variedad que tienen los contratos de locación de inmuebles en nuestro país. En función de eso se dictó la Resolución General 4933, que es la que vamos a comentar seguidamente. ¿En qué consiste este registro de locaciones de inmuebles? Básicamente, simplemente en registrar un contrato. ¿De qué? Solo sobre bienes inmuebles, y únicamente quedó especificado que se trata de locaciones de bienes inmuebles, sin entrar con otros tipos de figuras parecidas o similares. Dentro de las operaciones económicas sobre inmuebles tenemos una amplia gama de constitución de derechos reales, por ejemplo, u otros tipos de contratos que no son exactamente locaciones. Repito, registro de locaciones de inmuebles, lo que se pretende, los únicos contratos alcanzados son locaciones de inmuebles. Así tenemos que en el artículo 2 está este detalle de las locaciones. ¿Cuáles son las locaciones alcanzadas? Locaciones de bienes inmuebles urbanos y rurales, obviamente, con sus respectivas sublocaciones o subarriendos. Están las locaciones temporarias de inmuebles, con fines turísticos, de descanso similares. Recuerden que este tipo de locaciones temporarias de inmuebles tienen un plazo, es decir, tienen un plazo en el tiempo, que no pueden ser menores a un día ni superiores a los 90. Y después tenemos un inciso D de este artículo 2 que habla de locaciones de espacios, superficies fijas o móviles, exclusivas o no, dentro de otro inmueble. Básicamente, acá están incluidos, digamos, locales, consultorio, cocheras, polos gastronómicos, distintos tipos de subdivisiones de un inmueble, que implica contratos de locación quizás más dinámicos o no, dependerá de cada situación en particular. Ahora vamos a ir viendo, después, más adelante, cómo se registran cada una de estas opciones. Bien, hay sujetos excluidos, sí, cuando tanto los estados nacionales, provinciales, o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o determinados municipios celebran contratos de locación entre ellos, o resultan locadores y locatarios en cada una de sus funciones. Estos contratos de locaciones no quedan comprendidos, porque están comprendidos dentro del derecho administrativo y no entrarían algunos dentro del Código Civil. Pero básicamente lo que tenemos que tener claro es que cuando en los contratos de locación las dos partes sean el Estado, algunos de estos sujetos o entidades que son directamente pertenecientes a ellos, no están obligados con el régimen de regla. Bien, ¿quiénes son los sujetos obligados a efectuar la registración? El sujeto obligado principal siempre va a ser el locador. El locador puede, más allá de la denominación que se le dé, puede ser arrendador, sublocador o subarrendador, el que
la persona que asuma el carácter, que no necesariamente tiene que ser propietario del inmueble, ¿eh? En ningún caso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la participación que tienen los intermediarios? ¿Por qué hemos decidido que los intermediarios puedan prestar esta función? La propia ley 27.551, en ese artículo 16, en el último párrafo, dice que la obligación recae sobre el locador y sobre cualquiera de las partes intervinientes. Con lo cual, digamos, consideramos que era muy positivo para el sector inmobiliario que los intermediarios tuvieran la posibilidad de registrar los contratos. En una función parecida, digamos, a obligaciones que ya tienen, por ejemplo, en COTI, ¿sí? Que pueden sustituir al obligado principal y registrar el contrato. ¿Qué significa la participación de esa inmobiliaria, de ese corredor inmobiliario en ese contrato de locación? Lo puede registrar a nombre de su propio mandante, del locador o arrendador. ¿Y cuáles son las implicancias que tiene esta forma de registración? Bueno, libera, digamos, al locador de tener que registrarlo, y además significa para él, digamos, la confirmación de la participación en ese tipo de operación. Repito, la obligación principal es del locador. El sujeto inmobiliario o corredor inmobiliario tiene la posibilidad de brindar un servicio más a su cliente, en este caso. El tema de los condominios, hay un artículo especial dentro de la RG 4933, porque, como ustedes saben, hay condominios que están inscritos ante AFIP y condominios que no están inscritos ante AFIP. ¿Y por qué hay esta dualidad? Porque no existe obligación, porque ¿para qué se va a inscribir un condominio que tiene un alquiler exento en IVA? No tiene sentido. Entonces, vamos a encontrar dentro del mercado condominios correctamente constituidos fiscalmente, a los efectos fiscales que cuentan con número de quit, de aquellos que no lo tienen. ¿Quién debe registrar los contratos en un condominio? Condominio, estamos hablando obviamente de cualquier tipo de inmueble en el cual la titularidad sea compartida por más de, es decir, de 2 personas en adelante, ¿no? Ahora bien, cualquiera de esos condóminos puede registrar el contrato y libera al resto de condominios. O lo puede hacer el propio condominio si es que tiene una quit activa para poder hacerlo. Bueno, ¿cómo se registran los contratos? Los contratos se registran ingresando a un servicio a través del administrador de relaciones que se llama Reli Contribuyente, y ahí van a tener la opción de declarar bienes urbanos, bienes rurales o este tipo de espacios o superficies fijas o móviles dentro de otro inmueble. Obviamente, en cualquiera de los casos de bienes urbanos o rurales, también tenemos la modalidad de contratos temporales. Ahora, cuando veamos las pantallas del sistema, va a ser más clarificador lo que le estoy comentando, porque están separadas correctamente, digamos, todas las posibilidades. ¿Qué es lo que hace el sujeto obligado a informar? Locador, o en el caso que así lo haya designado o acordado el locador con su intermediario, que ingresa al servicio Reli Contribuyente. No hay demasiados requisitos para acceder al servicio, excepto que tengan una clave fiscal nivel de seguridad 3. Y acá viene una pregunta. Del relevamiento, digamos, del mercado, hemos detectado que hay muchos propietarios que resultan locadores de inmuebles que no tienen, digamos, clave fiscal de seguridad 3. Esos contratos, para no obligar, digamos, a que el locador tenga esa clave fiscal 3 y movilizarlo, y con todos los efectos que está trayendo las restricciones para movilizarnos que trae esta pandemia, el sistema prevé que cualquier sujeto puede
registrar este contrato a nombre del locador, ¿sí? Sin tener que ser un intermediario. Después lo vemos en el servicio cómo se hace. Bueno, la registración del contrato, la modalidad elegida, se deben ingresar una serie de datos y siempre adjuntar un PDF, un archivo en formato PDF o JPG con el contrato. Una vez que efectuado una serie de pasos, que es muy sencillo, rápido, bastante ágil, el sistema emite, digamos, un acuse de la transacción efectuada y le da un código verificador. Un código verificador que no hace falta que lo anoten. ¿Por qué? Porque en el servicio de Reli están permanentemente las consultas disponibles. Entonces, cada vez que ya fue registrado ese contrato, lo van a poder consultar en cualquier momento, todas las veces que sea necesario. ¿Qué se registra en el Reli aparte del contrato de locación? Bueno, se registran las modificaciones y las renovaciones de esos contratos. Un tema importante son los plazos en los cuales deben ser informados tanto el contrato como las modificaciones y las renovaciones. Siempre se cuenta con 15 días corridos posteriores a la celebración o instrumentación de ese contrato o de producidas las modificaciones. Específicamente hay una funcionalidad que se llama renovación, que opera de la siguiente manera. Hay un contrato registrado en el servicio de Reli, y antes que opere el vencimiento que fue cargado, tiene la posibilidad de una renovación automática, a lo cual lo único que va a tener que ingresar va a ser el nuevo plazo y el nuevo monto pactado de esa contraprestación. Esta funcionalidad en el día de hoy todavía no está disponible, creemos que próximamente ya va a estar, pero es un pedido especial para agilizar la carga de contratos que ya figuran dentro del registro de locaciones de bienes inmuebles. Muy bien. Se registró el contrato, eventualmente algún tipo de modificación, y ahora vamos al locatario. El locatario, que fue informado en ese contrato, el inquilino, accede al Reli, y ya para el inquilino el nivel de clave de seguridad es nivel 2, con lo cual ya tiene una ventaja en este sentido como para facilitar el acceso. ¿Y por qué? Porque hay muchos inquilinos que tributariamente y la condición fiscal que tienen ante nosotros son consumidores finales directamente, ¿no? Estamos hablando quizás empleados en relación de dependencia que no tienen que presentar CIRRADIC, o determinadas cuestiones por las cuales no resultan contribuyentes, pueden ser estudiantes, pueden ser infinidad de actividades por las cuales no es necesario que tramiten una quit ante la FIP. ¿Qué hace ese inquilino en el Reli? Ingresa y se fija si hay algún contrato en el cual él haya sido informado en tal condición. Muy bien. ¿Qué puede hacer? Él va a tener la opción, siempre va a tener la opción de aceptar los datos del contrato o no aceptarlos. Y en función de la respuesta que dé, queda registrada en el sistema esta aceptación o no aceptación. Esto no es obligatorio para el inquilino, es una funcionalidad más que tiene el sistema, es completamente voluntario. Lo que sí es decir, si el inquilino no quiere hacer absolutamente nada, lo único que hace es consultar el contrato, también está bien, digamos, no tiene obligación alguna de utilizar esta opción que le da el sistema. Repito, es completamente voluntario. Si él dice que sí, que concuerda con la copia del contrato que tiene firmado, con todas las condiciones que fueron informadas, simplemente registra el sí, queda la transacción y es un contrato registrado y aceptado por su locatario. Si él consigna que no, el sistema sí o sí le va a pedir que adjunte algún tipo de documentación o prueba que desvirtúe lo que fue registrado por el locador o por su intermediario. Muy bien. Esto, les repito, es
una ventaja más, una funcionalidad que tiene el locatario que no tiene nada que ver con la declaración voluntaria que estamos viendo ahora. La declaración voluntaria de un contrato de locación es la posibilidad que tiene ese mismo inquilino de, bueno, no figuro en ningún contrato y yo firmé un contrato, lo quiero cargar, lo quiero informar a la AFIP. Lo puede hacer y para eso tiene que completar una serie de datos que están detallados en el anexo 4 de esta resolución general, 4933, y adjuntar documentación que acredite, digamos, la existencia de ese contrato de locación. ¿Sí? Esto obviamente en muchos casos va a ser utilizado porque ustedes saben que hay determinados empleados en relación de dependencia que gozan, digamos, de una deducción en el impuesto a las ganancias específica para el pago de alquileres que tengan destino casa habitación o destino habitacional. Muy bien. La propia ley 27.551, en el artículo 16, en el segundo párrafo, establece, digamos, una obligación que tienen los juzgados, que a cada juicio de cobro de pesos o desalojo, le deberá dar intervención o deberá comunicar a la AFIP si ese contrato está registrado o no. En función de eso, el sistema de RELI tiene un servicio específico para los juzgados que se llama RELI Juzgados, donde van las comunicaciones judiciales, ¿sí? Este no presenta mayores complicaciones, sino simplemente es que el juzgado se comunica con la AFIP para validar o no, digamos, si ese contrato está registrado o no, que está bajo un proceso judicial específico. Después la resolución general 4933 tiene disposiciones comunes a todos, cómo se registran contratos que están pactados en moneda extranjera, las funcionalidades de la consulta de contratos, con todo el detalle, es decir, la consulta de contratos se accede no solamente por parte del locador y el inquilino, sino también el intermediario en los casos en que haya sido declarado, registrado, digamos, ese contrato por la inmobiliaria. Bien. Y acá tenemos los plazos, que ya los había comentado, que son dentro de los 15 días corridos de su celebración. Y hay un plazo excepcional que está venciendo ahora el 15 de abril, que son para todos los contratos celebrados desde el 1 de julio de 2020, que es la fecha de vigencia de esta ley 27.551, hasta los celebrados el 31 de marzo, o sea, los que se celebren hasta mañana. Hay un plazo excepcional que es hasta el 15 de abril. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona este servicio RELI contribuyente con unas pantallas orientativas. Yo supongo que a esta altura ya muchos han tenido contacto y han podido bucear un poco este servicio. La pantalla de inicio de este RELI siempre es la misma y tiene dos opciones. Es la declaración de contratos y consulta de contratos. Muy claro, muy simple, digamos. Una vez que ingresamos, vamos a ver ahora cómo es un paso a paso de una declaración o registración de contratos. Acá, en el ingreso de la declaración de contratos, lo primero que tenemos, lo primero que pide el sistema, digamos, es una selección de qué tipo de contrato queremos declarar. Es decir, si se trata de un alquiler de bienes inmuebles urbanos, rurales, el alquiler temporal está separado, digamos, como una opción más, es un alquiler particular, y después tenemos el alquiler de espacios o superficies fijas o móviles. Respecto a este último punto, les aclaro que todavía no lo van a poder visualizar, porque la funcionalidad no está disponible todavía. Ahora bien, la segunda pregunta que hace siempre el sistema, si se trata de una sublocación o no, y después, quizás lo más importante para definir cómo registrar es determinar el rol que va a tener en el contrato. Para simplificar
se colocó el locador y propietario. ¿Cuándo se utiliza la función de locador y propietario? Cuando el mismo dueño, digamos, titular de un inmueble, también es locador en ese contrato, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el sistema? Acá simplifica pasos porque no hay que detallar quiénes son los titulares de los inmuebles, ¿no? El otro rol es el de locador, y acá sí, el locador, el ingreso de locador y propietario y locador prácticamente es lo mismo, excepto que en algún caso se tratará de un locador que no resulta titular de ese inmueble. Y en esta función de locador también está la chance de actuar por cuenta y nombre de otra persona, ¿sí? El sistema está abierto, previsto, digamos, para que pueda detallar a quién está representando y que el agente de información o el que está registrando el contrato es otro. Y queda perfectamente plasmado, digamos, en el sistema. El otro rol que tenemos es el inquilino. ¿Por qué está el rol de inquilino acá como para registrar un contrato? Por esta declaración voluntaria, digamos, de los contratos de locación que vimos anteriormente. Y por último figura el intermediario. El intermediario inmobiliaria, corredor inmobiliario. ¿Sí? Bien. En este caso puntual que voy a desarrollar es un alquiler de inmueble rural, en el cual no hay una sublocación, y el locador también es propietario. Bueno, el sistema le va a pedir, acá le va haciendo una secuencia de pasos, que tenemos del paso 1 al 5, que es la finalización, digamos, de la transacción, y cada vez que estamos en un paso nos va señalizando, digamos, el sistema en dónde estamos. Los datos de locadores y propietarios. Acá la pregunta que generalmente siempre hacen es, yo ingresé con este rol, soy propietario, pero soy propietario del 50% del inmueble. Y la locación sí, tengo el 100%. Bueno, no hay ningún problema. Pone como locador, como aparece acá, el 100%, y después, cuando le pide el dato de propietarios, va a poder ingresar el 50%, que es de ese locador como de el resto, digamos, de la parte indivisa que corresponde a otro titular. Después le va a pedir los datos del inquilino. Acá los datos del inquilino, repito, pueden ser más de uno. Está previsto que se ingresen más de un inquilino. Hay determinadas situaciones que se presentan de esta manera. Repito, está la posibilidad de cargar varios locadores, varios propietarios y varios inquilinos en el sistema. Le va a pedir los datos del inmueble, y acá hay algunas características comunes en todos los casos, un tipo de inmueble y el destino que va a tener ese inmueble. Después se carga el domicilio que tiene, y una vez que se cargaron todos esos datos, está la posibilidad de, le va a pedir los datos específicos del contrato de alquiler, que no son otros que la fecha de instrumentación, la fecha de vigencia, la fecha de expiración que va a tener ese contrato, en principio, y la modalidad de pago. Dentro de la modalidad de pago están previstas todas las combinaciones existentes, ya sea en dinero o en especie, y combinable entre sí, digamos, cuando van cargando, con las posibilidades también de campos en donde pueden agregar las observaciones que crean pertinentes. Una vez que llenaron la modalidad de pago, le va a pedir el servicio que adjunten el contrato en un formato PDF o JPG. Una vez que está todo completo, el servicio le va a mostrar toda la carga de datos que hizo como para que lo confirme el usuario. En caso de error puede volver a cualquiera de las pantallas y modificar todos los datos que cargó, digamos, porque resultan editables. Una vez que está seguro que son esos los datos, simplemente confirma y le va a aparecer el acuse de recibo de la transacción junto con el código verificador. Bien, vamos al rol de locador, que es muy parecido al que estuvimos viendo. Simplemente lo que yo les quería señalar es esto que no figuraba, digamos, cuando habíamos puesto el rol de locador y propietario, que se abre tipo de locador, que acá lo puede ser en nombre propio, en representación de un tercero residente en el país,
o en representación de un sujeto del exterior. Esto es básicamente lo que cambia con relación al de locador y propietario. Y como en todos los contratos, como en todo el sistema, siempre viene la selección del contrato, si se trata de un subarriendo. Este set de datos es básico para todas las modalidades existentes, excepto la comentada esta de superficies fijas o móviles dentro de otro inmueble, que tiene, digamos, una variante, que no se las comento porque todavía no está implementado, digamos, o no está productivo, digamos, la funcionalidad, porque vimos que no es exactamente lo que pretendíamos. El resto de datos son similares, pueden cargar. En este caso, fíjense que la carga hizo que el locador tuviera el 100% y la propiedad del inmueble sea de otra persona. Eso perfectamente se puede hacer. Vamos a ver ahora el rol de intermediario. En este caso, al tildar la opción cuál es el rol en el contrato intermediario, se le abren las opciones que son inmobiliarias y corredores inmobiliarios, escribanos y otros tipos de sujetos. Acá hemos recibido una serie de inquietudes de que por qué son intermediarios los escribanos o por qué está habilitado. Esto está habilitado como tipo de intermediario porque en los contratos de alquileres o superficies fijas o móviles, el administrador de un determinado complejo puede ingresar y lo tiene que hacer a través de intermediarios. No es ni representante, ni locador, ni ninguna de los roles anteriores. Entonces se previó de tener acá una opción. El tema de escribanos, depende de la jurisdicción, puede estar habilitado o no como para desarrollar o ejercer este tipo de actividad. No exclusiva, digamos, de los corredores inmobiliarios o inmobiliarias. Hay escribanos que trabajan para el Estado, para los estados, nacional, provincial o municipios, y firman contratos en representación de ellos con un particular y lo hace un escribano o un funcionario con potestad de esos estados. Entonces entrarían, esas son las opciones por la cual tiene esa apertura. En los casos le pide el número de matrícula, por supuesto, al intermediario. Y el intermediario tiene exactamente el mismo set de datos que lo que estuvimos viendo para el locador. No cambia, no difiere en nada el tema de la cantidad de locadores, la cantidad de propietarios, siempre tiene que completar el 100% de estos datos, sí o sí el sistema valida que tanto los porcentajes de atribución de la locación lleguen al 100%, igual que la titularidad de un inmueble. Por eso, cuando tenemos un condominio, resulta muy sencillo, no presenta ninguna particularidad especial, excepto que, en el caso de condominios, le va a decir si está inscripto o no ante AFIP para que consigne la quit. Nada más, eso es la única diferencia. Vamos la consulta de contratos. Cuando nosotros ingresamos al sistema Reli tenemos la declaración de contratos y la consulta de contratos. Esta es la pantalla que van a ver cliqueando en consulta de contratos. En este caso le va a aparecer primero, digamos, el inmueble, quién fue el que lo informó, el estado siempre es registrado, ingresado, la fecha de inicio, si fue aceptado o no por el locatario. Acuérdense que no es una obligación que tiene el inquilino ejercer la funcionalidad de aceptación o no de un contrato. Si el contrato no figura nada acá, porque no hizo nada, el inquilino no es que está mal. El inquilino no ejerció la funcionalidad y no tiene obligación tampoco de hacerla, con lo cual no es una información más. Y dentro de las acciones tienen la de consultar y puede bajar absolutamente todo el PDF, el contrato o las modificaciones que se fueron haciendo al mismo. Y vemos el rol de inquilinos. Dentro de la consulta de contratos, es decir, para ejercer esta aceptación o no o aceptación por parte del inquilino, tiene que ingresar a consulta de contratos, le va a aparecer, y esta es el botón para aceptar o no aceptar, digamos. El primero es la visualización, el segundo acepta, y el botón rojo es que no acepta el contrato. En ese caso, sí o sí le va a pedir que
adjunte una documentación que, a su entender, desvirtúa lo que fue registrado. Quiero aclarar que si el inquilino utiliza la opción de no conformar o no aceptar este contrato, también lo puede ingresar en el rol de inquilino a través de la declaración voluntaria, es decir, lo puede hacer por las dos vías. Bien, vemos cómo es la declaración del contrato, vimos que el inquilino no aceptaba y subió un archivo, y ahora lo puede declarar también el inquilino mediante esta opción. Los datos que le va a pedir el inquilino son un set de datos mucho más chicos, como están especificados en el anexo 4 de la RG 4933. Bueno, vamos a responder, o voy a responder una serie de consultas que ustedes han concentrado, digamos, y bueno, quedo abierto, digamos, para todas lo que crean conveniente. Hernán, ¿qué tal? Acá tengo las preguntas que nos hizo llegar el colegio. Por favor. Estoy viendo que en el chat están preguntando algunas cosas más. Si les parece bien, lo que podemos hacer es, si hay preguntas, aparte de estas que vamos a contestar, es que se las manden al colegio y ellos nos las remitan a nosotros, así lo hacemos de manera prolija. ¿Sí? Entiendo que algunas de estas preguntas ya están respondidas con la presentación de Hernán, pero bueno, las voy leyendo y cualquier cosa pasamos al siguiente, o si querés hacer algún comentario más al respecto, lo hacemos. Bien. Primera pregunta. Si una propiedad tiene 3 propietarios, cada uno con un porcentaje de participación, y cada uno cobra sobre dicho porcentaje, por transferencia. Si a la hora de cargar el rally uno de los propietarios cargó el 100% del cobro, pero al querer cargar toda la CBU no pudo, solo pudo cargar una, ¿cómo lo resuelve? Bueno, la registración de este contrato obviamente permite, digamos, que queden identificados los 3 locadores y los 3 propietarios. Supongo que son en partes iguales que comparten esa locación, y si no fuera así, digamos que los porcentajes de titularidad, suponiendo que fueran de titularidad de inmueble, fueran 1/3 cada uno, y la asignación de la locación tuviera un porcentaje distinto, tampoco habría problema. Ahora bien, plantean que se puede ingresar una única CBU, eso es cierto, es algo que lo estamos modificando en el sistema, y próximamente ya va a poder utilizarse o cargar más de una CBU. Ojo que acá, cuando hablan de clave bancaria uniforme, acuérdense también que está la otra CBU con B corta también, y que también se puede ingresar. Es decir, lo que no se puede ingresar son 2 CBU, digamos, con B larga, o 2 CBU con B corta. Pero sí una y una. Pero ahora estamos agregando una funcionalidad que va a permitir registrar más de una CBU en el caso de la modalidad de pago en efectivo, ¿sí? A pesar de eso, la modalidad de pago en efectivo también acepta que sea en cantidad nominal, propiamente dicho, por pago en efectivo, por transferencias y bajo otras modalidades combinables entre sí. Siguiente pregunta. Bien, siguiente. ¿Existen dudas sobre la diferencia entre tener 1, 2, 3 o más inmuebles de su titularidad bajo el régimen de alquiler? ¿Puede ser monotributista, responsable inscripto? ¿Influye el monto de los alquileres o solo la cantidad de contratos? Bien, tengo que aclarar que la ley 27.551, que implementó el registro de locaciones de inmuebles, no modificó en absoluto el tratamiento tributario que tenían las locaciones. Las locaciones siguen siendo grabadas de la misma manera, con las mismas exenciones que existían antes de la sanción de la ley. O sea, no hay nada nuevo, digamos, en la tributación. Específicamente, en el régimen simplificado, se acepta como unidades de explotación hasta 3. Si la persona tiene 3 inmuebles en alquiler,
tranquilamente puede optar por el régimen simplificado, y les tengo que recordar que el régimen simplificado, en estos casos de unidad de explotación, también acepta algún tipo de actividades que no contarían como unidades de explotación. Por ejemplo, empleados en relación de dependencia, cualquier beneficiario de prestación previsional, con lo cual puede estar, digamos, también en el régimen simplificado. Después es una decisión, digamos, de estar en régimen general o simplificado, dependerá de cada contribuyente y de su asesor tributario, digamos, no. Creo que no necesito profundizar más en este tema. Está claro, Sí. Hernán, sí. Quería Perdón, hacer una... quería Sí. agregar algo, porque no sé si está planteado, pero está relacionado íntimamente con lo que acaba de responder Hernán. En jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, los organismos de recaudación que tienen que ver con ingresos brutos, en este caso AGIP y ARBA, se han sancionado normas que establecen mínimos no imponibles, digamos, a partir de los cuales se tributa y por debajo de los cuales no se tributa ingresos brutos. Esto es importante tenerlo en consideración porque también tiene que ver con la carga impositiva local que va a gravar la locación de inmuebles. Habrá que ver en el caso particular de la provincia de Santa Fe cuál es la regulación que cabe, pero simplemente quería hacer ese comentario. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no me falla la memoria, ese mínimo no imponible está hasta 2 sumas de 30.000 pesos. Y en provincia de Buenos Aires es un mínimo no imponible más bajo, creo que son 32.000 pesos de locación. Eso es importante considerarlo porque cada jurisdicción fija eso, el mecanismo de recaudación y los mínimos no imponibles de los tributos locales. Nada más que eso. Gracias por el aporte, Luis. Seguimos con la siguiente pregunta. Si somos locadores en el contrato por el tipo de relación que se establece con el propietario, pero al momento de ingresar el contrato en el RELI lo hacemos con la figura de intermediario para poder informar al verdadero propietario locador, que es quien recibe el alquiler en definitiva. ¿Es correcta la interpretación y la correspondiente carga en el aplicativo? El planteo es así. Tenemos conocimiento que hay determinadas inmobiliarias que asumen el carácter de locadoras, por orden expresa de su mandante, y firman o suscriben los contratos a nombre propio, es decir, a nombre del corredor o inmobiliaria. Actualmente, en el sistema RELI, es correcto que lo ingresen como intermediario y consignen como locador a su mandante. Esto va a ser corregido para que el contrato en PDF que se suba al sistema coincida exactamente con la realidad, digamos, que existe en este tipo de contratos. ¿Y qué va a pasar? La funcionalidad permite que se ingrese como intermediario, se identifica el corredor o inmobiliaria, se consigna también su quit como locadora, y una vez que el sistema detecta que las dos quits son iguales, intermediario y locadora, le va a pedir que ingrese las quits de su mandante o sus mandantes. Y esa va a ser la única diferencia con la registración que se viene produciendo actualmente. Esto es simplemente para que el contrato que está adjuntado en esa registración coincida plenamente con el servicio. La forma de hacerlo es, como la plantean en la consulta actualmente, ingresa como intermediario, consigna quién es su mandante como locador e ingresa, digamos, los datos de la parte locataria. Bien, siguiente pregunta. Un locador que tiene un solo inmueble en alquiler y que lo utiliza como sustento, ¿debe registrar el contrato obligatoriamente?
La ley 27.551 no establece ningún tipo de parámetro o condición objetiva de exclusión del régimen de registración. Es un régimen de registración de locaciones en general y no está previsto, digamos, ningún tipo de excepción por cantidad o algún otro tipo de parámetro o condición, digamos, del locador. La única excepción que tiene, digamos, la 4933 está dada por una cuestión de derecho administrativo, que cuando tanto locador como locatario son propio Estado o entes descentralizados pertenecientes a ellos. Pero en el caso puntual, sí se registra el contrato de locación siempre. Bien. Siguiente. ¿Qué pasa en el caso de que los contratos se registren posteriormente al 15 de abril? Es un incumplimiento, digamos, a una obligación de registración. Se produce simplemente por el hecho de hacerlo fuera del vencimiento fijado para el cumplimiento de una obligación dispuesta por la FIP. Pasible de las sanciones de la ley 11.683, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa con los contratos en curso de ejecución, pero firmados antes del 1 de julio del 2020? ¿Se registran? Los contratos obligados a la registración son aquellos que se celebran a partir del 1 de julio de 2020 en adelante. Todos los contratos firmados o celebrados con anterioridad a dicha fecha no están obligados a registrarlo, pero si el locador o el intermediario lo quiere registrar, el sistema lo permite, lo acepta, no hay, digamos, un límite en cuanto a las fechas o validaciones en este sentido. Ahora está lo bueno. Perfecto. Josefina, no sé si me escuchás, tenés el micrófono prendido. No sé si me escucha, Josefina. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Los corredores inmobiliarios tienen la oportunidad de registrar los contratos, pero ¿son solidariamente responsables de ello? ¿Implica algún costo para el locador? La obligación principal recae sobre los locadores siempre. El intermediario puede, en función de lo que le instruya el locador, registrarlo y libera de la obligación que recae sobre el locador. Entiendo que es más, si leemos la resolución 4933, en el artículo 5º, hay un último párrafo, que si me permiten se lo leo, porque creo que es bastante claro y va a aportar algo más de luz a la respuesta. Dice, en ningún caso, ante incumplimientos en la registración de contratos, resultarán oponibles a esta FIP las cláusulas contractuales, condiciones y términos del mandato y representación otorgado a los intermediarios, como eximente de la responsabilidad que le cabe a los sujetos locadores o arrendadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación principal siempre es del locador o arrendador, y no va a poder eximirse de esa obligación aduciendo que, aportando un mandato, diciendo que le dejaba tal posibilidad al intermediario de hacerlo. Con lo cual, el intermediario no es el obligado principal de esta registración, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. ¿Se declaran todos los locadores que aparecen en el contrato o solo puede aparecer uno, el que factura? Hay una norma especial, digamos, de facturación para condominios, para aquellos condominios que no están inscritos en AFIP porque no tienen obligación de estar inscritos ante AFIP, que uno de los condominios emite la factura y, como lo hace por la operación de locación, debe indicar en el cuerpo de la factura el resto de condóminos y la participación que tiene, digamos, en ese contrato. Ese contrato de locación se registra en el servicio de RELI, indicando todos los componentes, tanto de la locación como de la titularidad del inmueble hasta completar el 100%. Y no tiene por qué necesariamente ser idéntica las participaciones de titularidad con las participaciones de los porcentajes de locación. ¿Quién lo registra? ¿Quién está obligado? Cualquiera de los condóminos y exime al resto. ¿Sí? Ahora, si no lo hace ninguno,
todos son responsables, porque son locadores, de que ese contrato esté registrado. Esto con prescindencia, ¿no?, de las normas de facturación que estuvimos hablando. Puede ser que facture uno concentrado todo en una sola factura, o bien cada uno de los condóminos en la parte que le corresponda, ¿no? Perfecto, Hernán. Siguiente pregunta. ¿Se deben declarar todos los inquilinos que aparecen en el contrato? Sí, el servicio le permite incorporar N cantidad de inquilinos. No hay problema en eso. Bien. Siguiente. ¿Qué pasa si los locadores que figuran en un contrato son 3 hijos? Uno de ellos es el que factura. La madre hizo la donación sin dejarse el usufructo en la escritura, pero el dinero de ese alquiler lo percibe ella. ¿Cómo se declara? Es una consulta más para un Sí, abogado, no para tal la... cual. Esta me parece que es una Pero bueno, consulta un poco de asesoramiento. La dejamos el entonces. servicio de Reli, como vimos, tiene distintas... es muy flexible. Aparte de ser sencillo a la carga, como vimos, es muy flexible y permite que el contrato sea registrado bajo el rol de locador y que actúe en representación de también. Y ahí puede incorporar más de un locador o todos los locadores, y se adapta, digamos, a la realidad económica. No hay que perder de vista que siempre estamos hablando de una registración de contratos. Hay que ver exactamente qué es lo que dice ese contrato como para poder adecuar. Yo el planteo de la consulta no lo alcanzo a ver, porque necesitamos, para responder, un contrato celebrado en esas condiciones. Es muy difícil saber, digamos, quién cobra la contraprestación, por qué la cobra, si en realidad el locador es otro. Bueno, hay una serie de cuestiones que no vienen al caso, pero para tranquilidad de los usuarios, el servicio es muy flexible y permite distintas alternativas para la registración de contratos, y no es una única manera de registrarlo. Bien, gracias, Hernán. Siguiente pregunta. ¿La inmobiliaria puede llegar a tener multas si el propietario no registra el contrato? El obligado principal, obviamente, es el locador. Pero si se inicia algún tipo de extensión de responsabilidad, podría llegar a ser. Siempre tiene que haber una intimación previa para cualquier ¿Se les tipo cortó a todos? de extensión de la responsabilidad solidaria, ¿no? El obligado principal siempre es el locador, y es sobre el cual se va a exigir el cumplimiento de la registración. Perfecto. Siguiente pregunta. Los contratos firmados luego del 1 de julio, que son prórrogas de contratos firmados con anterioridad, ¿también deben ser registrados? Y en el caso, ¿debe adjuntarse el PDF del contrato original más la prórroga o solo la prórroga? Creo que está respondida, digamos, en el mismo planteo. Acá la prórroga o la renovación se tienen que informar. Obviamente, no importa que el contrato original haya sido celebrado con anterioridad al 1 de julio. Lo que tiene que ingresar es el contrato como si fuera original, digamos, y adjuntar únicamente la prórroga o la renovación que tuvo ese contrato. De acuerdo al Código Civil, tienen un plazo, digamos, dependiendo el destino que tenga, digamos, ese contrato de locación. Una cosa es contrato habitacional, que tiene un plazo máximo de 20 años, y los que tienen destino comercial tienen otro plazo. Eso lo fija todo el Código Civil, pero la renovación prevista ahí en ese segundo párrafo, creo que del artículo 1197, se tiene que informar, obviamente. Perfecto. Siguiente pregunta. Los contratos en Santa Fe habitualmente los cobra la inmobiliaria. Cuando el pago del alquiler es por transferencia, en el aplicativo Reli se solicita cargar la CBU. ¿Hay que cargar la CBU de la inmobiliaria o del propietario? Esto está en relación a lo que comentamos al principio, la forma de declarar los contratos en aquellos casos en que la inmobiliaria resulta locadora, ¿no? Actualmente, cuando la inmobiliaria, o digamos la única manera que tiene ahora, es que ingrese como intermediario e identifique a su mandante como locador, a pesar de que figura ella, digamos, en el contrato, y en ese caso va a poner la CBU del locador. Cuando esté la funcionalidad, que próximamente
va a estar disponible. Quiero aclarar que todas las novedades con relación al RELI, hay un micrositio en AFIP que es actualizado diariamente, donde hay consultas, donde van a poder acceder a videos explicativos y guías paso a paso. Volviendo, ¿para qué les decía lo del micrositio? Bueno, porque ahí se va a comunicar cuando van a estar esta funcionalidad específica de las inmobiliarias que puedan identificarse también como locadoras en ese contrato de locación. Y obviamente, de hacerlo de esta manera, tienen que ingresar la CBU que está afectada a ese contrato de locación de la inmobiliaria, o más de una CBU, como dije anteriormente, que vamos a permitir ingresar más de una CBU para cada contrato de locación. Bien. Siguiente pregunta. Conforme al aplicativo RELI, solo se pueden cargar 2 modificaciones. ¿Esto significa que solo se admite cargar 2 prórrogas de contrato? No, las prórrogas o renovaciones de contratos son otro tipo de operaciones, un nuevo contrato, digamos que se computa desde el vencimiento del anterior. Las modificaciones se refieren a cuestiones como cambios en la modalidad o frecuencia de pago, si hay algún tipo de modificación en cuanto al destino del inmueble por X motivos. Son cláusulas que hacen al contrato de locación que no tienen impacto en ese set de datos más duros, que son la CUI del locador, la CUI del inquilino y los plazos de vigencia del mismo. En modificaciones también se permite ingresar una rescisión anticipada o una extinción de ese contrato también, ¿no? Lo quiero aclarar porque está previsto que sea también como modificación. Creemos que con 2 modificaciones durante la vigencia de un contrato de locación es más que suficiente. Pero bueno, eso tendremos que ir relevando a medida que este registro tenga mucho más tiempo, que vaya corriendo más el tiempo y ver exactamente cuáles son, digamos, las prácticas usuales que existen en el mercado y por qué habría más de 2 modificaciones, ¿no? Bien, la siguiente pregunta habla de lo mismo, pregunta si la prórroga es una modificación, un contrato nuevo, ya lo respondimos, y esa es la última. Muy bien. Como dije, yo veo que hay algunas preguntas que están mandando por el chat, si les parece, las puede tomar el colegio y nos las remite, y nosotros les hacemos llegar la respuesta. Bueno, por último, me quedaba comentarles que del micrositio de RELI hay una guía paso a paso de cómo se delega el servicio para personas jurídicas, que es una consulta que hemos recibido con bastante frecuencia. Creíamos que era como cualquier otro servicio de los que dispone AFIP, pero bueno, tiene ciertas particularidades, digamos, la delegación del servicio, con lo cual les recomiendo que accedan, digamos, a ese material, no solo por cómo se delega el servicio RELI para una persona jurídica, sino también el resto de cuestiones que estuvimos conversando o charlando en esta disertación, que están las guías paso a paso de cómo se declaran los contratos, qué tipo de contratos, y es más, también hay cierta información de índole tributaria que despeja exactamente cuáles son los tributos que gravan las locaciones, o los tributos de los cuales tiene la administración, nuestra administración, digamos, la facultad de recaudar, fiscalizar y aplicar. Bueno, Luis. Bueno, muy agradecido por la charla, muy clarificadora. Quiero comentarle a todos los matriculados que ya en el chat he contestado que queda un canal abierto con la administración por todas estas preguntas que fueron surgiendo a través de la charla reciente. Si bien nosotros hemos pedido que hasta el 25 de marzo hagan las preguntas pertinentes, así para que
se realicen como la hizo Constanza recién. Creo que hay muchas de estas preguntas que han sido contestadas por elevación, ¿no es cierto? Pero de todas maneras le vamos a contestar a nuestros matriculados estas inquietudes. Realmente queremos agradecer en nombre del colegio, el directorio del colegio, en nombre de las cámaras de la provincia. Nosotros tenemos una jurisdicción muy amplia en la primera circunscripción, que es centro-centro-norte, abarca casi 85.000 kilómetros cuadrados, muchas localidades que a veces la conectividad que ellos tienen no es la ideal y a lo mejor no han podido participar hoy, pero esto queda grabado y se le va a enviar a cada uno de los matriculados. Esta charla también va a estar disponible en la página web del colegio. Queremos agradecerles a la jefa de capacitación de la Regional Santa Fe que se puso a disposición, a Ana Coan, a su instructora, María Gladys Rome, como así también a todos los integrantes ya sea jefes y directores de la Administración Central de la FIP, al Contador Público Nacional Hernán Cruel, por su excelente disertación, muy clara, al Contador Público Nacional, a Gonzalo Checachi, y al doctor Luis de Salvo. Ojalá, sabemos que esto, como todas leyes nuevas o resoluciones, crean un poquito de escozor por parte de los contribuyentes. Estamos encontrando algunas trabas para levantar los contratos por PDF en la página de la FIP, pero que sabemos que se va a solucionar. Quizás esté bastante colapsado el sistema por los tiempos exiguos que tenemos para declarar y registrar los contratos. Nada, solo volver a agradecerles, y esto es un acercamiento que tenemos los profesionales del corretaje inmobiliario. Creemos que es la forma para diferenciarnos de todos aquellos ilegales, para diferenciarnos de otros sectores que no están habilitados para hacer estas registraciones. Y como dice la ley, la 27551, somos los únicos intermediarios entre un contrato de locación para llevar adelante un contrato y acercar las partes, ¿no? Así que volvemos a agradecerles a todos y nada, quedamos dispuestos y a disposición para lo que la administración lo requiera, y este canal, sin ninguna duda, el colegio lo va a seguir utilizando para seguir evacuando cualquier duda que tengan nuestros corredores. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias. No duden en plantear las dudas que tengan. Este es un servicio, el servicio Reli es un servicio que en el camino va a ir perfeccionándose. De hecho, en este momento se está analizando la funcionalidad de cargar, digamos, más de un inmueble por contrato. Han surgido algunas dudas con respecto a los arrendamientos que se pagan en especie. Eso también fue evacuado y, digamos, explicado que el sistema admite cargar esa modalidad de pago. Por eso les sugerimos que visiten periódicamente el micrositio, porque ahí es donde se van a ir cargando las novedades que van a tender a perfeccionar y tratar de que este registro sea